¿Alguna vez has sentido esa quemazón en el vientre? Esa tensión sexual tan intensa que nubla tu juicio. Juan era un hombre casado y aparentemente satisfecho, hasta que su codiciosa jefa Isabel entró en escena. Con una sonrisa seductora y curvas tentadoras, ella puso en marcha un juego peligroso que amenazaba con destruir todo lo que Juan tenía. ¿Sucumbirá a la pasión prohibida o resistirá la ardiente tentación? Las consecuencias podrían sacudir los cimientos de su mundo. ¿Estás preparado para ser consumido por los fuegos del deseo? ¿Estás listo para seguir esta historia de deseo, traición y decisiones imposibles? Ayuda a nuestro canal a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Eso nos motiva cada vez más a traerles las mejores historias. Inscríbete. Juan Gutiérrez era un hombre de 42 años, casado desde hacía 15 años con Lucía, su esposa. Llevaban una vida aparentemente feliz y estable en la ciudad de Ciudad de México. Juan trabajaba como gerente senior en una corporación multinacional, donde había logrado ascender gracias a su dedicación y horas extras. Sin embargo, su matrimonio con Lucía había caído en la rutina en los últimos años. Las chispas de la pasión se habían apagado poco a poco, reemplazadas por una cómoda pero monótona convivencia. Juan aún amaba a su esposa, pero no podía negar que a veces extrañaba la emoción y el deseo ardiente de los primeros años. Todo cambió cuando Isabela Rodríguez, la esposa del nuevo CEO, fue transferida a la misma oficina corporativa. Isabela era una mujer bellísima de 34 años, de piel bronceada, ojos oscuros cautivadores y curvas generosas que modelaban su figura esbelta a la perfección. Tenía un caminar felino y una sonrisa pícara que parecía derretir a cualquier hombre a su paso. Desde el primer momento que Juan cruzó su mirada con Isabela, una corriente eléctrica pareció conectarlos. Era como si el universo entero se desvaneciera y solo existieran en los dos. Juan se encontró hipnotizado por esa mirada penetrante y esos labios curvados en una sonrisa sugerente. En la primera reunión a la que asistió, Isabela se movía con una gracia intimidante, muy consciente de que todos los ojos masculinos estaban clavados en ella. Cuando tomó asiento justo frente a Juan, cruzó lentamente sus piernas torneadas, dejando que la falda ajustada se deslizara por sus muslos bronceados. Juan tragó saliva pesadamente, incapaz de apartar la vista de aquella visión tentadora y pecaminosa. A partir de ese día fatídico, cada vez que Juan se cruzaba con Isabela en los pasillos o reuniones de la oficina, sentía una mezcla embriagadora de deseo y culpa. Deseaba contemplar su belleza exótica una vez más, admirar esas curvas imposibles y perder su mirada en esos ojos oscuros y seductores. Pero inmediatamente se avergonzaba de esos pensamientos impropios sobre la esposa de su jefe y máxima autoridad en la empresa. Isabela parecía disfrutar provocándolo y alimentando esa tensión sexual. Se contonearía delante de él con un caminar felino, lanzándole miradas ardientes cuando nadie más miraba. En las reuniones, cruzaría y descruzaría sus piernas interminablemente, atrayendo la atención de Juan hacia esos muslos firmes. Incluso llegó a, accidentalmente, rociar unas gotas de su perfume caro y almizclado sobre Juan, una vez mientras él revisaba unos documentos. Juan estaba atrapado en una telaraña de deseo prohibido, y una parte oscura de su ser disfrutaba esa emoción peligrosa después de tantos años de rutina conyugal. Se reprendía mentalmente una y otra vez por permitir que su mente divagara con pensamientos tan pecaminosos sobre una mujer que estaba completamente fuera de su alcance. Pero era imposible negarse a la atracción que Isabela ejercía sobre él. Las semanas siguientes fueron una agonía para Juan. Cada vez que veía a Isabela en la oficina, la tensión sexual entre ellos era prácticamente una entidad palpable. Sus miradas se encontraban y era como si chispas de pura electricidad saltaran en el ambiente. Isabela no hacía nada por ocultar su interés en provocar a Juan. Se pavoneaba frente a él con atuendos ceñidos que delineaban sus curvas generosas. En las reuniones, cruzaría y descruzaría sus piernas interminablemente, atrayendo la mirada de Juan hacia esos muslos bronceados. Por su parte, Juan se debatía en una guerra interna constante.
Una parte de él moría por ceder a esa atracción magnética que sentía hacia Isabela. Ansiaba explorar el deseo prohibido que amenazaba con consumirlo, pero su lado racional se aferraba a su matrimonio, sus valores y el miedo alacáneo a las consecuencias devastadoras que una aventura así podría desencadenar. En medio de esa tensión, los encuentros casuales entre Juan e Isabela estaban cargados de miradas abrasadoras y roces accidentales que los dejaban temblando. Cada roce, por insignificante que fuera, enviaba una ola de calor abrasador a través del cuerpo de Juan. Un leve toque en el hombro, un codo que accidentalmente se posaba en su brazo mientras le mostraba algo. Un roce fantasma de sus cuerpos al cruzarse en el pasillo. Juan intentaba mantener las distancias, pero Isabela parecía decidida a acortar ese espacio, una provocación a la vez. Cuando nadie más miraba, le lanzaría una mirada cargada de un deseo tan visceral que Juan sentía que se derretía. En esos momentos tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no estrecharla entre sus brazos y besarla apasionadamente allí mismo. La situación se volvía insostenible para Juan. El anhelo y la culpa se arremolinaban en su mente y corazón, convirtiéndose en una carga agobiante. ¿Hasta cuándo podría seguir resistiendo a la ardiente seducción de Isabela antes de que su cordura se resquebrajara? Solo el tiempo lo diría. La tensión entre Juan e Isabela seguía aumentando día a día en la oficina. Era como si un imán invisible los atrajera el uno al otro, a pesar de los intentos de Juan por mantener las distancias. Isabela parecía empeñada en tentarlo y provocar esas brasas de deseo prohibido que amenazaban con convertirse en un incendio incontrolable. Todo llegó a un punto crítico durante una reunión de ejecutivos una mañana. Juan estaba revisando unos documentos, mientras el resto del equipo discutía cifras y proyecciones. De pronto, sintió un roce sutil, pero electrizante cerca de su pierna. Levantó la vista, sobresaltado, y se encontró con los ojos oscuros de Isabela clavados en él, con una expresión entre inocente y depredadora. Isabela se había inclinado sobre la mesa, exponiendo generosamente su escote, con la excusa de alcanzar una carpeta cercana a Juan. En el proceso, su muslo desnudo se había frotado lánguidamente contra la pierna de Juan, enviando una descarga de anticipación a través de su cuerpo. Juan contuvo la respiración, su corazón martillando en sus oídos. Ese simple roce accidental había sido suficiente para incendiar cada terminación nerviosa. Observó casi hipnotizado cómo Isabela se reincorporaba lentamente, como una bailarina sensual, regresando a su asiento sin dejar de mirarlo con esos ojos cautivadores. El resto de la reunión fue una completa tortura para Juan. No podía concentrarse, su mente divagaba constantemente hacia ese breve pero abrasador contacto. Imaginaba cómo sería acariciar esos muslos bronceados con sus propias manos, recorrer esa piel aterciopelada con sus labios. Sacudía la cabeza, avergonzado de sus pensamientos pecaminosos, pero las imágenes volvían una y otra vez. Cuando la reunión terminó, Juan salió casi tropezando del salón, necesitando desesperadamente tomar aire fresco. Se dirigió al baño y se miró fijamente en el espejo, contemplando su reflejo agitado con el cabello revuelto. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Cómo podía una simple mujer hacerlo perder el control de esa manera? En ese preciso instante, la puerta del baño se abrió y por ella entró nada más y nada menos que Isabela, con una sonrisa depredadora curvando sus labios rojos. Juan se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, mientras ella avanzaba lentamente hacia él, sin dejar de sostenerle la mirada. «No puedo seguir ignorando esto entre nosotros, Juan», ronroneó Isabela con voz grave. «Ya no puedo resistir la tentación. Después del electrizante encuentro accidental en el baño de la oficina, Juan se sentía más confundido y aturdido que nunca. Isabela lo había dejado con la mente hecha un torbellino de deseo y culpa después de prácticamente insinuar que quería llevarlo a la cama en ese mismo momento. Juan apenas había logrado zafarse de la situación
balbuceando una excusa sobre tener una reunión urgente y escapando de ahí como alma que lleva el diablo. Pero no podía borrar de su mente las palabras provocativas de Isabela ni esa mirada hambrienta que había incendiado algo primitivo en su interior. A partir de ese día, Isabela comenzó a vestirse de una manera aún más provocativa y descarada en la oficina, como desafiando a Juan a que intentara resistirse a su seducción. Llegaba con faldas tan cortas que su ropa interior prácticamente quedaba a la vista cada vez que se inclinaba. Sus blusas de seda se ceñían como una segunda piel sobre sus generosas curvas, los escotes pronunciados invitando peligrosamente a que la mirada se desviara hacia su exuberante escote. Juan se sentía un adolescente nuevamente, incapaz de controlar sus hormonas cada vez que Isabela se paseaba frente a él, contoneando sus caderas. Sus ojos inevitablemente se desviaban hacia esas piernas kilométricas y torneadas que la falda diminuta no hacía nada por ocultar. En las reuniones, Isabela cruzaría y descruzaría esas piernas bronceadas una y otra vez, asegurándose de que Juan tuviera una vista inmejorable cada vez que la tela se deslizaba peligrosamente hacia arriba por su muslo. Incluso llegó a, accidentalmente, dejar caer un bolígrafo al piso frente a Juan, doblándose lentamente para recogerlo y ofreciéndole una generosa visión de su escote. Juan tenía que hacer verdaderos esfuerzos sobrehumanos para mantener la compostura y la profesionalidad en esas situaciones. Su mente se nublaba con imágenes tan vívidas de deslizar sus manos por esos muslos de seda, de explorar con sus labios esa piel de terciopelo. Se reprendía duramente, recordándose a sí mismo que estaba casado, que esto estaba mal. Pero su determinación se resquebrajaba un poco más cada vez que Isabela lo enredaba en su red de seducción. La tensión crecía hasta hacerse insoportable. Juan sentía que se asfixiaba bajo el peso de esa atracción prohibida que amenazaba con consumirlo y destruir todo lo que había construido. Isabela era como un imán irresistible que lo atraía inexorablemente, sin importar cuánto intentara resistirse, y ella parecía decidida a no detenerse hasta que él finalmente cediera por completo. Las provocaciones cada vez más descaradas de Isabela finalmente dieron sus frutos una tarde después del trabajo. Juan estaba revisando unos documentos en su oficina cuando ella entró sin avisar, cerrando la puerta detrás de sí. «Necesito hablar contigo a solas, Juan», ronroneó Isabela, con esa voz grave y seductora que hacía palpitar el corazón de Juan. «Es sobre un asunto muy privado». Juan tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo su garganta se secaba. Isabela se acercó con un caminar felino hasta su escritorio, sus caderas moviéndose de un lado a otro bajo la falda diminuta que a duras penas cubría sus muslos. Se inclinó hacia adelante, ofreciendo a Juan una vista generosa de su escote, y apoyó una mano enguantada sobre los documentos. «He notado esta tensión entre nosotros últimamente», prácticamente ronroneó, clavando su mirada oscura en los ojos de Juan. «Esta atracción que no podemos ignorar por más tiempo, y creo que es hora de que exploremos esa conexión en un entorno más íntimo». Juan contuvo el aliento, su mente dando vueltas. ¿Acaso Isabela estaba insinuando lo que él creía? Abrió la boca para protestar, pero ella levantó un dedo enguantado para silenciarlo. «Antes de que digas algo, piénsalo bien, Juan», murmuró con voz aterciopelada. «Los dos sabemos que este deseo nos está consumiendo. Podemos seguir ignorándolo y dejarlo que nos torture, o podemos ceder y ver a dónde nos lleva». Se inclinó aún más, su rostro a solo centímetros del de Yuan, tanto que pudo inhalar el embriagador aroma de su perfume caro. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa tentadora. «Te espero esta noche en mi casa a las 8 para una reunión privada. No faltes». Con un guiño provocador, Isabela se incorporó y se dio la vuelta para marcharse, su falda cortísima revelando un destello de encaje negro cuando se movió. Juan se quedó allí sentado,
completamente aturdido y con la boca seca, su corazón martillando violentamente en su pecho. La tentación que había estado evitando finalmente había sido expuesta sin reparos. Isabela estuvo dejando en claro sus intenciones de seducirlo, de consumar ese deseo ardiente que los estaba consumiendo. Juan sabía que acudir a esa reunión pondría en peligro todo lo que había construido, su matrimonio, su carrera, su integridad. Pero también sabía que una parte oscura de su ser ya había tomado la decisión de sucumbir a esa pasión prohibida, sin importar el costo. Las horas pasaron con una lentitud agónica después de que Isabela se marchara de la oficina de Juan con su provocadora invitación. Él permaneció sentado a su escritorio, apenas capaz de concentrarse en el trabajo, con la tormenta de pensamientos y deseos que arremolinaban su mente. Una parte de Juan le gritaba que rechazara la oferta de Isabela, que evitara a toda costa caer en la tentación del adulterio. Tenía una esposa amorosa en casa, una vida estable que cualquier hombre envidiaría. ¿Realmente valía la pena arriesgarlo todo por una aventura pecaminosa? Las consecuencias podrían ser catastróficas si se descubría. Pero otra parte de él, una parte oscura y primitiva, ardía de anticipación ante la mera idea de finalmente ceder ante el deseo que lo consumía. Imaginaba a Isabela despojándose lentamente de su ropa, revelando esas curvas exquisitas que había estado ocultando bajo ropas ceñidas. Se imaginaba explorando cada centímetro de su piel bronceada con sus manos, sus labios, saboreando la forbidden fruit que había estado fuera de su alcance durante semanas. Cuando las manecillas del reloj finalmente marcaron las 7:30 p.m., Juan tomó una decisión impulsiva. Se levantó de su escritorio, guardó apresuradamente sus cosas y prácticamente corrió hacia el estacionamiento. Su cuerpo entero ardía con una necesidad abrasadora que solamente Isabela podría saciar. La mansión privada de Isabela se encontraba en una exclusiva zona residencial de las afueras de la ciudad. Juan tocó el timbre con manos temblorosas, su corazón martillando con una mezcla de deseo y nerviosismo. Pasados unos instantes, la puerta se abrió revelando la visión más tentadora que jamás hubiera imaginado. Isabela llevaba puesto un camisón de seda rojo que abrazaba sus curvas con insolencia. El escote pronunciado revelaba un valle tentador entre sus generosos senos. La tela se arremolinaba alrededor de sus piernas torneadas, insinuando más que ocultando. Su cabello oscuro caía en ondas seductoras, enmarcando su rostro de rasgos delicados y labios carmesí, curvados en una sonrisa pícara. «Me alegra que decidieras venir, Juan», ronroneó con voz aterciopelada, haciéndose a un lado para permitirle entrar. «Porque ya no puedo contener más esta necesidad que siento por ti». Juan cruzó el umbral como en trance, permitiendo que Isabela cerrara la puerta detrás de él. En ese momento, todo rastro de duda o remordimiento se desvaneció de su mente. Esta noche, finalmente sucumbiría a la tentación que había estado torturándolo. Conseguiría lo que había estado anhelando desesperadamente. Con un movimiento fluido, Isabela envolvió sus brazos alrededor del cuello de Juan y estampó sus labios contra los de él, en un beso abrasador. En los brazos de Isabela, Juan finalmente sucumbió a la pasión que había estado reprimiendo durante semanas. Sus bocas se unieron en un beso voraz, hambriento, como si ambos estuvieran devorándose el uno al otro. Las manos de Juan recorrieron ávidamente las curvas tentadoras de Isabela sobre la fina seda, memorizando cada indención, cada protuberancia. Ella gimió contra sus labios, presionando sus cuerpos aún más cerca, eliminando cualquier espacio remanente entre ellos. En ese momento, todo pensamiento coherente se desvaneció de la mente de Juan. Ya no importaban las consecuencias o los riesgos, solo esta mujer celestial en sus brazos y el deseo abrasador que amenazaba con consumirlos a ambos. Había cruzado un punto sin retorno. Lo que comenzó con besos apasionados pronto progresó a caricias osadas, manos explorando sin restricciones sobre piel ardiente. Juan descendió un sendero de besos por el cuello de Isabela,
saboreando la esencia de su perfume almizclado, mezclado con su propio aroma, embriagador. Ella se retorció contra él, sus gemidos apenas contenidos, llenando el aire cargado de tensión sexual. En algún punto, sus pasos los condujeron al dormitorio principal entre una bruma de deseo crudo. Prendas de ropa fueron desperdigadas sin ceremonias, mientras se devoraban el uno al otro con una voracidad casi salvaje. Toda línea de moral o fidelidad se había difuminado por completo. Solo existían en los dos y esta explosiva necesidad que debía ser saciada sin importar el costo. Juan exploró cada centímetro del cuerpo exquisito de Isabela, memorizando sus curvas con manos y labios. Ella le devolvió las caricias con la misma intensidad desenfrenada, como una mujer consumida por la lujuria. Perdieron por completo la noción del tiempo, sumidos en un torbellino de pasión desatada. Eventualmente, cuando el agotamiento físico los alcanzó, colapsaron uno al lado del otro en la cama revuelta. Por unos momentos, solo se escuchaban sus respiraciones agitadas, el suave crepitar de las sábanas mientras luchaban por recuperar el aliento. Juan observó el rostro perfecto de Isabela, sus rasgos relajados en una expresión de satisfacción poscoital. Una oleada de culpa y remordimiento lo invadió mientras la realidad de lo que había hecho finalmente se asentaba. Había traicionado sus votos matrimoniales, sucumbiendo a la tentación en un momento de debilidad. ¿Cómo podría mirar a los ojos a su esposa Lucía nuevamente después de esto? Pero cuando Isabela abrió sus ojos oscuros y soñolientos, dedicándole una sonrisa perezosa y seductora, todos los pensamientos de Juan se desvanecieron nuevamente. Tal vez mañana enfrentaría las consecuencias, pero esta noche solo quería permanecer atrapado en este torbellino de lujuria prohibida con la mujer que finalmente había consumido su cordura. Las semanas posteriores a esa fatídica noche con Isabela fueron una vorágine de emociones contradictorias para Juan. Se debatía entre la culpa desgarradora por haber traicionado a su esposa Lucía y el deseo irrefrenable que lo impulsaba una y otra vez a los brazos de su amante prohibida. Juan intentaba actuar con normalidad cuando estaba en casa, siendo el mismo esposo amoroso y padre devoto que siempre había sido. Pero era una actuación cada vez más difícil de mantener, con el temor constante de que Lucía descubriera en algún momento las evidencias de su infidelidad. En el trabajo, apenas podía concentrarse cuando Isabela estaba cerca. Bastaba una mirada ardiente de sus ojos oscuros, un roce casual, accidental, de su mano, para que Juan se consumiera nuevamente en las llamas de la pasión prohibida. Se veían a Scotingui escondidas en cada oportunidad, entregándose a encuentros furtivos en la oficina o en la residencia de Isabela cuando su esposo no estaba. Era una situación insostenible, una bomba de tiempo que amenazaba con estallar y destruir todo a su paso. Pero Juan se sentía impotente para escapar del hechizo de deseo que Isabela había lanzado sobre él. Se había convertido en un esclavo de sus propios anhelos carnales. Todo llegó a un punto crítico en la fiesta anual de empresa a finales de ese año. Juan acudió con Lucía, sintiéndose culpable por la manera tan natural en que sonreía y actuaba como la pareja feliz que ya no eran. Isabela también asistió del brazo de su marido, el poderoso CEO de la corporación. A lo largo de la velada, Isabela encontraba cualquier excusa para cruzarse casualmente con Juan, yendo al baño, rellenando su copa en el bar, recogiendo un aperitivo. En cada ocasión, sus cuerpos se rozaban prolongadamente, las miradas cargadas de un deseo contenido que ardía como la brasa bajo las cenizas. Conforme avanzaba la noche y el alcohol fluía más libremente, la tensión entre Juan e Isabela se volvió prácticamente una entidad palpable. Sus roces se hicieron más osados, las miradas más abrasadoras, las palabras más osadas e insinuantes. Juan podía sentir su determinación agrietándose como una presa, a punto de ceder ante la presión. Finalmente, ya entrada la madrugada, Isabela tomó a Juan del brazo con decisión y prácticamente lo arrastró a uno de los privados del salón, alegando que necesitaban revisar unos documentos importantes. Una vez a solas, lo arrinconó contra la pared, devorando su boca en un beso hambriento y desesperado.
Lo que comenzó como un beso apasionado en el privado pronto se convirtió en un torbellino de deseo desenfrenado entre Juan e Isabela. Apenas eran conscientes de dónde se encontraban, entregados por completo a saciar los anhelos reprimidos que habían estado ardiendo entre ambos. Sin embargo, el destino tenía otros planes esa fatídica noche. En el fragor de la pasión, ninguno de los dos escuchó cuando la puerta del privado se abrió repentinamente. Fue hasta que una voz ahogada e incrédula rompió la atmósfera cargada que se percataron de que habían sido descubiertos. «Juan, ¿qué estás haciendo?». El corazón de Juan se congeló en su pecho al reconocer esa voz. Era Lucía, su esposa, quien los había encontrado en un compromiso tan íntimo. Sus ojos los miraban con una mezcla de dolor, traición y furia apenas contenida. Juan y Isabela se separaron abruptamente, reacomodando sus ropas con las mejillas encendidas. Juan abrió la boca, pero no encontraba palabras para justificar lo injustificable. Lucía sacudió la cabeza lentamente, con lágrimas amenazando con derramarse. «No puedo creer que me hayas hecho esto, Juan», susurró con voz quebrada. «Siempre fuiste todo para mí. ¿Cómo pudiste traicionarme así?». Juan estaba mudo de vergüenza y culpa. ¿Qué excusa podría darle a su esposa después de ser atrapado en pleno adulterio? Todo lo que había construido, todas las mentiras que había dicho, se derrumbaban estrepitosamente a su alrededor. Isabela, por su parte, mantenía un aire de calma impasible, como si no le importara en absoluto que los hubieran descubierto. Se recompuso con su usual gracia y se acercó para tomar del brazo a Lucía con fingida gentileza. «Querida, no te alteres. Los hombres siempre serán hombres, ya lo sabes», ronroneó con su voz aterciopelada. «Tu esposo simplemente no pudo resistirse a mis encantos, pero puedo asegurarte que no significó nada para él. Solo fue un desliz pasajero, nada más». Las palabras solo parecieron herir más a Lucía, quien retrocedió con los ojos desorbitados, negando frenéticamente. Juan intentó acercarse a ella, impotente. «Lucía, por favor, déjame explicarte. Yo no quería». Pero su esposa no estaba dispuesta a escuchar excusas. Con una última mirada cargada de decepción absoluta, se dio la vuelta y salió corriendo del privado. Juan dejó caer la cabeza entre sus manos, aplastado por una nueva ola de culpa y arrepentimiento. ¿Qué había hecho? Los días posteriores a la confrontación en la fiesta de la empresa fueron un tormento interminable para Juan. Lucía se había mudado temporalmente de su hogar para tomar distancia, llevándose consigo a sus 2 hijos adolescentes. No respondía a las llamadas ni mensajes desesperados de Juan, simplemente lo había expulsado de su vida. Juan estaba siendo consumido por la culpa y el remordimiento. Ver el dolor en los ojos de su esposa cuando lo descubrió con Isabela había sido como una puñalada directa al corazón. Nunca había querido lastimarla de esa manera, pero su debilidad ante la tentación los había orillado a cometer el peor error de su vida. Era una situación insostenible, una bomba de tiempo que amenazaba con estallar y destruir todo a su paso. Pero Juan se sentía impotente para escapar del hechizo de deseo que Isabela había lanzado sobre él. Se había convertido en un esclavo de sus propios anhelos carnales. Todo llegó a un punto crítico en la fiesta anual de empresa a finales de ese año. Juan acudió con Lucía, sintiéndose culpable por la manera tan natural en que sonreía y actuaba como la pareja feliz que ya no eran. Isabela también asistió del brazo de su marido, el poderoso CEO de la corporación. A lo largo de la velada, Isabela encontraba cualquier excusa para cruzarse casualmente con Juan, yendo al baño, rellenando su copa en el bar, recogiendo un aperitivo. En cada ocasión, sus cuerpos se rozaban prolongadamente, las miradas cargadas de un deseo contenido que ardía como la brasa bajo las cenizas. Conforme avanzaba la noche y el alcohol fluía más libremente, la tensión entre Juan e Isabela se volvió prácticamente una entidad palpable. Sus roces se hicieron más osados, las miradas más abrasadoras, las palabras más osadas e insinuantes. Juan podía sentir su determinación
agrietándose como una presa, a punto de ceder ante la presión. Finalmente, ya entrada la madrugada, Isabela tomó a Juan del brazo con decisión y prácticamente lo arrastró a uno de los privados del salón, alegando que necesitaban revisar unos documentos importantes. Una vez a solas, lo arrinconó contra la pared, devorando su boca en un beso hambriento y desesperado. Lo que comenzó como un beso apasionado en el privado pronto se convirtió en un torbellino de deseo desenfrenado entre Juan e Isabela. Apenas eran conscientes de dónde se encontraban, entregados por completo a saciar los anhelos reprimidos que habían estado ardiendo entre ambos. Sin embargo, el destino tenía otros planes esa fatídica noche. En el fragor de la pasión, ninguno de los dos escuchó cuando la puerta del privado se abrió repentinamente. Fue hasta que una voz ahogada e incrédula rompió la atmósfera cargada que se percataron de que habían sido descubiertos. «Juan, ¿qué estás haciendo?». El corazón de Juan se congeló en su pecho al reconocer esa voz. Era Lucía, su esposa, quien los había encontrado en un compromiso tan íntimo. Sus ojos los miraban con una mezcla de dolor, traición y furia apenas contenida. En el trabajo, Juan intentaba mantenerse profesional y centrado, pero era casi imposible. La presencia constante de Isabela era un cruel recordatorio de sus acciones y las posibles consecuencias que aún no terminaban de manifestarse. Ella actuaba con total indiferencia, como si nada hubiera ocurrido, lo cual enfurecía aún más a Juan. «¿Cómo puedes estar tan tranquila después de lo que pasó?», le espetó un día después de una reunión, acorralándola contra la pared. «Mi matrimonio está destrozado por tu culpa». Isabela esbozó una sonrisa burlona, sin inmutarse ante la ira de Juan. Llevó una mano enguantada a acariciar suavemente la mejilla de él, provocándole un estremecimiento involuntario. «No puedes culparme por sucumbir a algo que deseabas tanto como yo, Juan», ronroneó con su voz de miel. «Tú tomaste esa decisión, a pesar de las consecuencias, y por si lo has olvidado. Fuiste tú quien no pudo resistirse a mi seducción una y otra vez». Juan apretó los puños, frustrado al no poder refutar sus palabras. Era verdad, había cedido ante Isabela en repetidas ocasiones, hipnotizado por el hechizo de lujuria que ella había lanzado sobre él. Pero ahora, las terribles consecuencias de esas decisiones lo estaban aplastando. Isabela se puso de puntillas para acercarse peligrosamente a su oído, su aliento tibio haciéndolo estremecer. «La cuestión ahora es... ¿qué harás al respecto, Juan? Porque ambos sabemos que no puedes simplemente dejar esto así. Debes tomar una decisión». Se apartó nuevamente con una sonrisa enigmática, sabiendo que había logrado sembrar la semilla de la duda. Juan se quedó ahí, respirando agitadamente, mientras un torbellino de pensamientos arremolinaba su mente. Isabela tenía razón. No podía continuar en ese limbo mucho más tiempo. Su matrimonio y su familia pendían de un hilo por sus actos egoístas. Debía tomar una decisión definitiva, luchar por recuperar la confianza de Lucía e intentar reconstruir su vida, o sucumbir completamente a la pasión prohibida con Isabela y asumir las consecuencias devastadoras. La elección que tomara sellaría su destino y el de los seres que más amaba. Juan se dio cuenta en ese momento de que no había vuelta atrás. Un camino lo llevaría a la perdición, el otro a la posible redención. Pero la decisión final solo podía tomarla él. Después de mucho atormentarse, Juan finalmente tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Con el corazón encogido, acudió a la casa donde Lucía y sus hijos se estaban quedando temporalmente. Lucía abrió la puerta con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Al ver a Juan, su rostro se ensombreció con una mezcla de dolor y rabia, como si su sola presencia le provocara náuseas. Juan tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no desmoronarse ahí mismo. «Lamento muchísimo haberte lastimado de esta manera tan horrible, Lucía», comenzó con voz temblorosa. «Lo que hice fue imperdonable y no tengo excusas. Traicioné tus votos y nuestra familia de la peor forma». Lucía cruzó los brazos sobre su pecho,
mirándolo con los ojos entornados mientras las lágrimas volvían a brotar. Juan respiró hondo y continuó. Pero tienes que creerme cuando te digo que tú y los niños son lo más importante para mí. Lo que tuve con esa mujer no significó nada en absoluto. Fue un enorme error, un desliz estúpido en el que caí. Se acercó lentamente, casi con temor a que ella retrocediera. Pero Lucía permaneció inmóvil, escuchando en tenso silencio. Te amo y amo a nuestra familia más que a nada. Si me das una oportunidad, haré lo que sea necesario para reconquistar tu confianza. Iré a terapia de parejas, me someteré a lo que quieras. Pero por favor, no me apartes de tu vida. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo suplicaré de rodillas, si es necesario. Juan cayó de rodillas al suelo, con los ojos anegados en lágrimas, exponiendo su corazón destrozado ante la mujer que tanto había lastimado. Lucía lo observaba con una mezcla de emociones cruzando su rostro: el dolor, la traición, el anhelo de creerle. Finalmente, con un sollozo ahogado, Lucía asintió lentamente. Juan sintió que un peso inmenso se liberaba de sus hombros, aunque sabía que el camino por delante sería difícil. Acababa de elegir luchar por su familia ante todo, alejándose definitivamente de los brazos y la seducción de Isabela. Sería un proceso arduo, pero estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de redimirse ante los ojos de su esposa e hijos. Por otro lado, la reacción de Isabela al enterarse de la decisión de Juan fue mucho menos emotiva. Cuando él le comunicó que terminaría su aventura para enfocarse en reconstruir su matrimonio, ella simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, ciertamente creí que eras un hombre con más agallas, Juan, se mofó con aire petulante. Pero en el fondo sabía que elegirías el camino más convencional. Juan apretó los puños, enfureciéndole su actitud desdeñosa, como si lo que habían compartido no hubiese significado nada para ella más que un capricho pasajero. Lo que tuvimos no puede continuar, Isabela. Sé que tal vez no lo entiendas, pero amo a mi familia y no puedo seguir lastimándolos por mis debilidades. Ella simplemente rió con suavidad, como si Juan fuera un niño diciendo tonterías. Un reguero de susurros y miradas acusadoras recorrió la sala ante esas confirmatorias palabras. Juan sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies una vez más. Todo por lo que tanto había luchado. Su matrimonio ya resquebrajado ahora pendía de un hilo después de esta humillación. Sus compañeros, jefes, todos lo mirarían con desdén y censura permanente. Por primera vez, el peso de sus decisiones lo aplastó por completo. Las consecuencias que tanto había temido finalmente se manifestaban en toda su devastadora gloria. Juan se dio cuenta de que acababa de perderlo todo: su matrimonio, sus hijos, su carrera, su reputación, con una sola serie de malas elecciones. Con la mirada baja y los hombros hundidos, lo escoltaron fuera del edificio corporativo. Afuera, Lucía lo esperaba con expresión impasible, aunque sus ojos enrojecidos la delataban. No necesitaba decir nada. Juan podía leer su sentencia escrita en su lastimado rostro. Todo había terminado irremediablemente por su debilidad humana ante el deseo prohibido. Solo le quedaba recoger los restos y enfrentar un futuro incierto, condenado por sus propios actos egoístas.